Hola, en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de cómo dar el plan profesionalmente, cómo lograr hacer una presentación que sea efectiva, que sea profesional, que deje un sabor de boca apropiado para hablar de un negocio y sobre todo que se haga con una muy buena postura. No voy a enfocarme a hablar sobre el plan en sí, cómo dar el plan, ni qué tipo de presentación usar, porque realmente eso está muy relacionado con el estilo de cada quien y dependiendo de la organización en la que cada quien trabaje, pues tendrá un estilo diferente para dar el plan. Y es muy probable que en algún momento desarrolles tu propio estilo para presentar la oportunidad de negocios. Así que voy a enfocarme en algo que me parece que es mucho más importante y es realmente cómo crear un buen ambiente para lograr realmente hacer una presentación adecuada. Básicamente existen en la presentación del plan como varias fases y hay una fase muy importante que es la fase que ocurre justo después de conocer a alguien con quien nos vamos a sentar a compartir la oportunidad de negocios. Así que antes de tomar el bolígrafo es muy importante llegar a tener con las personas a quienes vamos a dar el plan una buena conexión. Conectar es fundamental. Conectar básicamente es lograr crear confianza con la otra persona. Conectar es lograr empatía. Conectar con las personas definitivamente es lo que permite que la gente se abra para poder realmente llegar con la información y lograr impactarlos con el mensaje. ¿Cómo se conecta? Para conectar con las personas es muy importante contar la historia, nuestra historia, contar de dónde venimos, contar quiénes somos. Cuando escuchamos a alguien contar su historia, eso nos conecta porque logramos afinidad en ciertas áreas o nos sentimos relacionados con algo. También es muy importante escuchar la historia de la persona, saber quién es, qué hace, a qué se dedica. Eso genera conexión. Cuando hay conexión, las barreras comienzan a caerse porque la gente comienza a vernos como seres humanos comunes, normales, y logramos pasar del paradigma de parecer vendedores a más bien a parecer como alguien que quiere compartir simplemente una idea o quiere compartir una experiencia. Lo segundo fundamental es sintonizar. Sintonizar es buscar puntos en común que sean insólitos. Entre más insólito ese punto en común, más sintonización hay. Yo me acuerdo que hace poco estaba dándole el plan a una persona de un perfil muy alto. Esta fue una persona que llevó un empresario de la organización y quería que yo le ayudara a dar ese plan porque era una persona de un cierto perfil. Cuando la persona entró, yo sí inmediatamente noté que era una persona que caminaba con una altivez, que caminaba con mucha sobradez, pues finalmente es una persona que es directora general de un laboratorio importante en Colombia. Y pues la verdad es que cuando lo vi sentí que era una persona que estaba en una posición de un poco arrogante. Así que lo primero que me di cuenta que tenía que hacer antes de dar el plan era conectar. Y conectar significó comenzar a hablar un poquito de mi historia, pero siempre evitando que mi ego tratara de imponerse sobre el de él. Cuando el ego se trata de imponer sobre el de otra persona, inmediatamente esa lucha de egos rompe la conexión. Así que desde el principio le dije que probablemente él sabía más de negocios y probablemente sabía más de comercialmente, que yo había estudiado medicina veterinaria y que realmente yo quería compartirle una experiencia. En ese momento ya quité los muros. Se sintió mucho más cómodo porque se dio cuenta que yo no estaba en posición de imponerme. Después comencé a hablar con él un poco y le escuché su historia. Obviamente esto no puede pasar en 45 minutos. Eso es un tema que tiene que durar máximo 5 a 10 minutos porque el plan no puede volverse demasiado extenso. En algún momento cuando estaba hablando, me dijo que lo que él hacía básicamente era
trabajé en un laboratorio que producía insumos para concentrados para animales y fundamentalmente para perros. Y cuando dijo perros, en ese momento yo dije, aquí puedo sintonizar. Yo le dije, yo tengo perros, tengo 2 terranovas, tengo dos cachorros y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que sería el mejor alimento que podría darles? Porque están en la época de crecimiento y ya saben. Empezamos a hablar sobre perros, empezamos a hablar sobre concentrados, empezamos a sintonizar porque a él también le gustan los animales, también le gustan los perros y ya después de unos minutos de estar hablando completamente se había creado un espacio apropiado para hablar del negocio. Eso es conectar, eso es sintonizar. El siguiente punto clave es aclarar la necesidad. Hay una gran diferencia entre resolver problemas y vender soluciones. Muchas veces nos equivocamos cuando vamos a hablar del negocio porque le queremos vender a la gente soluciones. Ese no es el punto. Nosotros resolvemos problemas. Y para poder resolver problemas tenemos que tener clara la necesidad de las personas. Por eso es fundamental aclarar la necesidad. ¿Qué es lo que realmente esa persona necesita en su vida para estar mejor? Puede que sea tener tiempo libre, puede ser tener un ingreso adicional, podría ser pagar alguna deuda, podría ser tener una carrera que lo emocione. No sabemos cuál podría ser esa posible necesidad, pero cuando se detecta la necesidad, yo puedo resolver el problema. Absténganse de vender soluciones, porque vender soluciones sin tener claras las necesidades es desconectarse de las personas. Esto obviamente se logra a través de hacer preguntas hechas de una forma adecuada, acertada, que no sean preguntas que puedan hacer sentir a la gente incómoda, pero sí es fundamental aclarar la necesidad. El cuarto punto, antes de tomar el bolígrafo, es contar historias. Cuando yo estaba hablando con esta persona, con ese señor que les estoy contando, me di cuenta que podía utilizar historias para empezar a generar mucho más interés en el negocio. Y entonces le conté la historia de amigos nuestros en el negocio muy exitosos, profesionales o empresarios de alto nivel que hacen el negocio. Y les conté un poco de la historia. En ese momento logré crear todavía mucho más interés. La clave para que la gente se interese es que escuche historias que se relacionen con su vida. En ese momento se genera el ambiente perfecto. Y entonces comienza el plan. Cuando vamos a dar el plan, tenemos diferentes formas de hacerlo. Algunos utilizan seguramente carpetas, iPads o herramientas tecnológicas, pero el punto fundamental es que durante el plan es necesario tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, claridad. Claridad. Realmente cuando queremos lograr que haya claridad en la presentación de cualquier idea, de cualquier producto, lo más importante es entender que la claridad depende del contraste. Entre más contraste generamos, más claridad obtenemos. Hay una historia bien especial que algunos de ustedes han oído, de 2 publicistas que van caminando por una calle en Nueva York, están caminando por la Quinta Avenida y al lado en una acera se encuentran con un mendigo que está pidiendo dinero. Este mendigo es ciego y tiene un cartelito que dice "Soy ciego" y al lado tiene una tacita donde ponen las monedas. Uno de los publicistas le dijo a su amigo: yo le apuesto que agregándole 3 palabras más a ese cartel puedo lograr que le pongan 5 veces más monedas. El otro amigo incrédulo le dijo: ¿cómo así? No le creo. Le dijo: sí, 3 palabras que yo agregué a ese cartel y le ponen 5 veces más monedas. Hicieron la apuesta y entonces el publicista, toma el cartel y entonces pone en él: es primavera y soy ciego. Al poner eso en el cartel, inmediatamente la gente se sensibilizó muchísimo más y empezaron a poner muchas más monedas. ¿Por qué? Por el contraste. Cuando tú dices es primavera y soy ciego, estás diciendo es bello lo que veo
y yo estoy en la total oscuridad. Generas contraste. El contraste aumenta la claridad. Para lograr mayor claridad, por ejemplo, al hablar del negocio, es importante generar contraste con los negocios tradicionales. Para lograr claridad respecto a hablar de la educación, es importante hacer el contraste con la educación tradicional. Para lograr hablar sobre los productos y crear claridad o tener claridad, es importante contrastarlos con los productos de la competencia. Cada vez que hacemos contraste, aumentamos la claridad. Segundo, marco de la experiencia. Es increíble, las personas compran experiencias más que ideas, compran experiencias. Nosotros vendemos historias, pero la historia más potente es la nuestra, que es la experiencia. Hay 3 frases, o mejor, 3 preguntas que debemos resolver en el proceso del negocio para que den muchísima más confianza a la gente para hacer el negocio. Primera, ¿por qué hago el negocio? Cuando tú le dices a la gente por qué haces el negocio, con tranquilidad le dices, mira, te voy a explicar, te voy a decir de corazón por qué yo hago este negocio. Déjame contarte mi experiencia. En ese momento el cerebro se abre completamente para recibir la información. Segundo, ¿por qué o qué veo mejor en el futuro del negocio? Desde mi experiencia, mira, yo como médico te voy a contar por qué hago el negocio y qué futuro veo en este negocio. En ese momento el marco de la experiencia abre la mente de la gente. Tercer punto, proporción justa de positividad. No te recubras de azúcar. Una pizca de negatividad siempre es útil al hablar. Cuando estamos presentando una idea o presentando el negocio o cualquier producto y queremos mostrarlo como algo perfecto, como algo único, como algo inimaginable, como algo que está fuera de toda la realidad, inmediatamente el cerebro se desconecta. Porque en la mente nuestra nada es perfecto, nada puede ser tan bueno, nada puede ser exento a defectos. Por eso hay que tener una proporción justa de positividad. Una pizca de negatividad puede ser saludable. Siempre que yo estoy dando el plan, yo pongo una pizca de negatividad. Y yo le digo a la gente, mira, pero no te creas, esto no lo hace todo el mundo. Y no todo el mundo el que entra va a tener éxito en este negocio. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Ahora, si tú te comprometes a hacer lo que yo te voy a explicar, es muy probable que puedas tener resultados. Pero no te prometo nada. Eso es mucho, mucho más real y mucho más aceptable por el cerebro y de esa manera genera mucho más confianza. 4. Petición clara. Muchas veces estamos dando el plan de negocios, pero no hacemos una petición clara. Cuando se acaba el plan es muy importante hacer una petición clara. Por ejemplo, puedes decirle a la persona, mira, Joaquín, yo quiero que hagas este negocio conmigo. Yo quiero que seamos socios. Yo te hago una petición clara. Me encantaría tenerte en mi equipo. Me encantaría que trabajáramos y desarrolláramos esto juntos. Esa petición clara es muy importante. Mucha gente se para de ver el plan de negocios y la persona que le está dando el plan de negocios no tuvo el arrojo, la fortaleza, la confianza para decirle que entrara por miedo a ser rechazado. Olvídense del miedo al rechazo. Hagan peticiones claras para que la gente realmente sepa a qué lo invitaron y lo invitaron a ser parte del negocio. Y número 5, dar una rampa de despegue. Fundamental que a las personas que ven el plan se les diga qué tienen que hacer para comenzar. Pero aquí hay un punto muy claro y es el poder de lo simple. Nosotros tenemos acá un televisor de esos de última tecnología coreanos que son buenísimos y pues no digo que no, solo que cuando vamos a aprenderlo la verdad es que toca apretar como 3 o 4 botones y toca aprender como 3 o 4, toca utilizar como 2 o 3 diferentes controles. Parece que los diseñadores de los controles remotos no pueden ver un espacio vacío porque le quieren poner un botón más. Creen que entre más botones tiene un control remoto, más eficiente es.
Y la verdad es que la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando Claudia quiere prender el televisor, me tiene que buscar a mí para que le ayude a prenderlo, porque es tan complicado el control remoto que es un complique, ¿no? Mientras que yo, la verdad le digo, soy fanático de Apple. ¿Por qué? Por el poder de lo simple. El control remoto que se utiliza en los computadores o en los diferentes aparatos de Mac tiene tres botones. Tres botones. Ese es el poder de lo simple. Tú le dices a la gente que el negocio Amway es súper fácil, que esto es súper simple de hacer, pero le entregas un control remoto como de 80 botones. Ahora para hacer el negocio tienes que comprar el boleto de la libre empresa y además tienes que hacer una reunión en tu casa. Es importante que compres audios y compres libros. Además tenemos que ir a la junta de negocios para que conozcas a tu equipo de apoyo. También es muy importante que te leas este libro. Además sería clave que hiciéramos una primera reunión para que la gente conociera el negocio. También sería muy bueno que te metieras a internet y vieras los cursos virtuales que tenemos. Además le dices tantas cosas que las personas se confunden. No le entreguen controles remoto a los nuevos de más de 3 botones. Solo se requieren 3 botones para despegar el negocio. Cuando tú le das a la gente una rampa de despegue simple, le facilitas al cerebro todo el proceso. ¿Cuáles son esos 3 botones? Primero, comprar los productos. Segundo, participar en una actividad de mayor nivel de impacto. Y tercero, hacer una lista de nombres. Cuando tú oprimes esos 3 botones, estás en camino a desarrollar un empresario. 3 botones, el poder de lo simple. En el próximo video voy a enfocarme en hablar sobre algunos puntos clave para poder hacer un cierre efectivo. Nos vemos hasta entonces. Bye.